Estimados amigos, bienvenidos. El día de hoy voy a presentar el reto número 16 de este canal, el cual consiste en presentar las plantas más grandes que tengamos en nuestro jardín. No hay una cantidad específica, así que se puede presentar lo que tengamos por el momento. Yo voy a iniciar con estas bellezas. Fíjense que a mí me encantan las palmeras. Estas son unas palmeras arecas. Son una belleza. Ustedes se dan cuenta, este es el color de las hojas y este es el color del tallo. Entonces, a diferencia de otras, por ejemplo, de aquí salen las hojas, salen de aquí, sale esta parte de tallo, por decirlo así, o este de aquí, y de aquí salen las hojas, así como esta está a punto y esta está aquí. Pues son unas bellezas. Y estas son distintas de estas otras. Estas creo que son cocoteras. Entonces lo que sucede con estas es que, si ustedes ven, el tallo es bastante grande y aquí vienen las hojas, pero son muy bonitas. La cuestión es que estas tienden a soportar más el sol que las anteriores. Las otras necesitarían pues un sol más o menos sería el sol de la mañana y ya no en la tarde, porque eso sí ya les afecta. Ahora estas sí aguantan casi todo el sol del día. Entonces vamos con la siguiente. Yo las voy a numerar, pero para llevar un orden, pero como les digo, no necesitamos, no hay necesidad de una cantidad específica, sino lo que tengamos. Esta es una planta Zika. Con ella es una planta que es muy cara, pero de lento crecimiento. Entonces aquí se me presenta un problema, porque estas fueron las hojas nuevas, pero no me di cuenta que había un nido de hormigas en la base de la maceta. Y miren, se comió todas las hojitas de aquí. Y estas son las nuevas. Y aquí pues los hibiscus que se colaron. Esta planta, mientras más grande es más cara, y esto se debe a que, como el crecimiento es muy lento, entonces el mantenimiento y el cuidado en un vivero pues ya presenta un problema, pero no deja de ser una planta muy hermosa. Esta sería la número 2. La número 3 tengo este es un helecho chipe. Este es otra planta que es muy cara también, pero lo que sucede con esta planta es que mientras más grande es más cara. Pero fíjense que lo que sucedió es que yo compré originalmente esta que está aquí, fue en un vivero, pero lo que pasó era de que no me acuerdo qué problema tenía. Obviamente estaba pequeño, pero no me acuerdo qué problema tenía. Lo cierto es que estas estaban en una sección donde estaban las plantas que no se podían vender por tener problemas. No me acuerdo qué problema era. Lo cierto es que me salió bastante barata. Miren la base. Tiene mucha vellosidad. Entonces lo que sucedió fue que de esta logré sacar esta que está aquí. Y obtuve 2. O sea, y como les digo, esta venía más pequeña que la otra, esta. Pero resulta que si yo las comprara de este tamaño, me saldría bastante caro. Muy caro. Entonces vamos con la siguiente, que es este. Miren esta belleza. Este es mi palo de mango Tommy. Este está entre los grandes que yo tengo. Miren qué cosa tan hermosa. Aquí yo sembré 2, entonces este ya lo tengo que separar. Miren el tallo. Y este pues ya tendría que ir a una maceta más grande, obviamente. Y aquí tengo mi limonero. Miren esto. Le acabo de hacer una poda
Y aquí vienen ya sus retoñitos. Ahorita les voy a mostrar algo. Ahora, lo que sucede es que lo normal sería que este tipo de árboles frutales estuvieran directamente en la tierra. Pero fíjense que lo que pasó es que el primer árbol frutal que yo vi en maceta fue un limón amarillo, y un limón grande. Entonces la maceta no era tan grande, el palo estaba como de 1 metro, digo yo, de altura, y era frondoso y tenía un montón de limones, y de esa cuenta fue que decidí tener estos palos, porque tengo también de naranja. Entonces entonces tengo estos aquí. Tengo 1, 2, 3, 4 y 5 que los voy a tener en maceta. Estos son de limón pequeño. Entonces son pequeñitos, pero están completamente llenos de jugo. Entonces la idea no era tanto, porque no me sentía atraído a este tipo de árboles hasta que vi este en maceta. Entonces estos van a estar en maceta. Estos ya de aquí a un tiempo pues ya les tocará su traslado. Y pues eso les quería contar. Como número 5 tengo, este es mi hibisco hoja de arándano. Esta es una planta completamente invasiva, la tengo por todo mi jardín. Y este se dio aquí por semilla, porque en estas macetas había esta planta, entonces botó semilla y cayó ahí. Y ya se incrustó con mis papiros gigantes. Esta belleza me florece entre noviembre y enero, y es un espectáculo porque la flor parece de papel. Este es el número 5. En número 6 tengo mi colección de papiros gigantes. Ahorita les está yendo bien porque reciben sol en la mañana, casi hasta las 2 de la tarde, un sol fuerte, y de ahí llueve porque está lloviendo casi todos los días. Entonces se ponen hermosos y así se ve. Entonces vamos con el número 7. Y tengo estas. Fíjense que estas las traje pequeñitas. Mejor dicho, las sembré pequeñas. Eran dos. Era esta y esta. Orejas de elefante. Y miren, ahí trae una. Ya cayó una pequeña. Y hay otra ya. Dos hay. De hecho, la idea era... Y aquí creo que viene otra. Y ahí viene otra. La idea era que se propagaran aquí. Y así está. Entonces esta... Creo que es el número 7. Creo que es esta. Y esta entre las más grandes, obviamente, porque está directamente en la tierra. Entonces sería 5, 6, 7. Este es el número 8. Lo voy a mostrar de esta manera. Esta es una Mirabilis jalapa de color fucsia. Creo que es fucsia. Este es por temporada. Entonces de aquí a un tiempo desaparece. Aquí pues ya se podó porque llega a crecer mucho. Entonces esta se poda. Al paso entra en reposo, desaparece y de ahí vuelve a crecer al siguiente año. Pero fíjense que sucede que está lloviendo mucho, pero está haciendo mucho calor. Entonces no ha entrado en reposo. Entonces no sé si está debido a estas cuestiones del clima, no va a entrar en reposo. Aún no lo sé. Estas ya vienen aquí, miren. Aquí. Esta es de color fucsia y de hecho les voy a contar que esta planta me da un poco de miedo porque atrae mucho la chinche. Ahorita les voy a mostrar. Aquí hay una, miren. Aquí hay otra. Esta otra.
está otra. Y en un pequeño sector. Aquí viene esta de aquí. Miren eso. Y les voy a contar algo. Estas son chinches. Y yo no sé si todas las chinches dan una enfermedad. No me acuerdo cómo se llama. Pero creo que esa enfermedad no tiene cura. Entonces me da miedo que me salte y que pueda tener problemas con respecto a eso. Aquí está esta, miren. Miren eso. Con sus antenitas, la punta naranja. Entonces ese es un problema. Aquí tengo una de color blanco. Esta estaba fuera de mi casa. Entonces me la traje para acá para que llene esta parte. Y ahí está, miren. Ahí creo que andan otras por ahí. Y esta mosca fea, horrible. Miren eso. Bueno, entonces la idea es que este sector sea, esta parte sea cubierta para este color blanco. Y aquí siguen creciendo, miren, es que se le digo que la temporada es extraña, pero vamos a ver qué pasa. Entonces tengo esta de color fucsia y la de color blanco. Como número 9 tenemos esta planta que es una Calandria suranimensis. Esta es una belleza. Este obviamente está pequeño porque está en maceta, pero les voy a mostrar un lugar donde hay un montón de estas porque son como plantas ornamentales. Ahorita les voy a mostrar. Domingo por la mañana vamos a misa con mi esposa y aquí están los árboles, miren. Están en época de floración. Miren, qué belleza. Pero todos no están trabajados, miren. Ahorita les voy a mostrar. Miren este. Este es el que yo les digo, miren. Y así se ve un montón. Sin trabajar, a excepción de ese que les mostré. Entonces yo espero que Dios me permita poder grabar, poder trabajar ese de esta manera, bien podadito. Entonces continuamos con el reto. Como se dieron cuenta, hay un montón de esos árboles y lo que sucede con ellos es de que si se dan cuenta, si se dieron cuenta, la mayoría no fueron trabajados, solo hay uno. Y creo que el comercio que está enfrente es el que se encarga de podarlo. Por eso es que se ve distinto y me parece muy hermoso, a diferencia de los demás, que crecen a su voluntad. Esta tiene una característica porque cuando llega, se hace de noche, las hojitas se cierran así y se ponen así. Y ya de día se vuelven a abrir. Entonces aquí, estos son los botones de flor. Estos que ustedes ven aquí. Este es dentro de poco va a ser una flor. Y allá, algo así. Así es la flor más o menos. La llaman planta plumerillo porque las flores parecen plumeros de blanco y de color rosadito. Entonces, esta planta ya trabajada y aquí vienen un montón de botones. Ahí vienen. Entonces, esta ya en crecimiento pues se ve hermosa. Entonces la idea con esta es de que aquí a un tiempo la voy a trabajar como esa que les digo yo que la trabajó, que me imagino que el comercio la trabaja para que parezca como que si fuera techito o sombría. Entonces esa es la idea con este. Y ahí va creciendo porque allá van las hojas. Si se dan cuenta, ahí van, miren. Entonces
con esto pues termino las plantas que voy a presentar en este reto. Ahorita voy a invitar a unos canales para que participen en este reto, pero antes de pasar a eso quiero mostrarles. Este es mi palito de tamarindo. Miren qué belleza, está pequeñito, este ya necesita un cambio de maceta. Miren cómo se ve el tallo. Es una belleza. Y pues aprovecho a mandarle un saludo al canal la cocina de la abuelita Nachita, porque ella tiene recetas donde tiene de ingrediente el tamarindo. Entonces a nuestra amiga le mando un gran saludo y un fuerte abrazo, y pues quería mostrarles mi tamarindo. Espero pues poder obtener algún fruto en algún momento de mi vida. Aquí, como les digo, ya tengo que cambiar de maceta, pero ahí está. Entonces ahorita voy a invitar a unos canales. Entonces vamos a invitar a unos canales para ver si desean participar en el reto. Bueno, voy a invitar a 10 canales. El primero es Mi vida entre las plantas y más. El segundo es Jardines y algo más. El tercero es El paraíso de Marisela Tapia. Cayó uno. Granito de arena Yete. Maricampos y plantas. Mi jardín hermoso. Reyes y sus plantas. El 7. Chelita y su jardín. Como todos los días cotidianos. El paraíso verde de Naidelin y su creatividad. Bueno, van a ser más canales. Planta Celi. Flores y algo más. Entonces son 12 canales. Fíjense que les voy a contar algo. Hace un tiempo recibí un comentario de un canal donde me decía de que no se explicaba por qué no aparecía su canal en los sorteos. Entonces, me agradó mucho porque realmente quiere participar en los retos que yo hago. O sea, realmente le agradezco mucho ese canal. Pero la cuestión es de que desde que yo inicié esto con los retos de esta manera, la idea era que todos pudiéramos participar, y reconozco pues que en su canal no ha salido en muchos retos, pero es que esto es a través de sorteo, y lo hago de esta manera para que no salgan, para que no sean los canales repetitivos. O sea, no lo hago por otra razón. Pero miren lo que son las cosas. Acaba de salir, o sea, entre estos 12 está el canal que puso el comentario. Entonces, le mando un gran abrazo y un gran saludo. Y pues ahí está, ya apareció. Entonces, realmente no lo hago de mala fe, sino que es a través de sorteo, para que todos participemos, los que deseamos participar. Entonces, ya apareció el canal. Dicho eso, pues, esto no es obligatorio,
sino que es una manera de convivencia, publicidad del canal, más contenido y lo más importante para los canales que están monetizando y los que están creciendo, pues es las vistas, benditas vistas. Entonces, este es el reto, estos son los canales que invito y pues los que deseen participar, pues son bienvenidos. Así que gracias por acompañarme, que Dios Todopoderoso los bendiga y los cuide junto a sus familias. Y si Él lo permite, les traigo un nuevo contenido más adelante. Estimados amigos, hasta luego.